Son más informes de la UCO de los que pensábamos. Y además tenemos nuevos señalados. María Jesús Montero se encuentra en el punto de mira mientras su número 3 dimite. Y hay movimientos muy interesantes por parte de los jueces para protegerse de la ley Bolaños. Sin embargo, Marlaska maniobra contra la UCO, que ha hecho un importante descubrimiento. Pero ¿de qué irán los próximos informes de la UCO? ¿Qué novedades tenemos sobre este primer informe? ¿Por qué Sánchez está tan empecinado en ganar tiempo? Pues eso es lo que vamos a ver hoy. Y empezaremos por los nuevos informes que se vienen. ¿Recuerdan a aquel presidente autonómico que al perder el aforamiento fue nombrado ministro para que siguiese aforado? Hablo, por supuesto, de Ángel Víctor Torres, de quien ya hablamos en la trama de los hidrocarburos, y en el caso Koldo. Pues la UCO avanza en un segundo informe de la trama de las mordidas del PSOE sobre Ángel Víctor Torres. Es complicado tomarse en serio a Sánchez al decir que él no sabe nada cuando se ha dedicado a aforar a personas que están siendo investigadas. Porque al igual que ayer, hoy también tendremos que hablar de Armengol. Resulta que el magistrado de la causa lleva desde febrero investigando a Ángel Víctor Torres y había encargado un informe a la UCO. Y vuelven a resaltar algo de lo que hablamos con el primer informe: financiación ilegal del partido. No de Santos Cerdán, no de Koldo, no de Ángel Víctor Torres en este caso, del partido, el PSOE. Apuntan a un presunto reparto ilegal de mordidas que afectaría también al actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Y atención a lo que dice el magistrado. Koldo le habría pedido unos 50.000 euros en B al Cabildo de Canarias, que en aquel entonces estaba en manos de Ángel Víctor Torres. Pero esto respondería a cuál es el segundo informe, y yo he dicho que hay más informes de los que nos pensábamos. Pues al actual y al segundo vamos a sumar unos cuantos. La UCO prepara 4 nuevos informes: Armengol, Ángel Víctor Torres del que acabamos de hablar, el patrimonio de Cerdán y Europa. Europa. Recuerden que aparentemente una llamadita a Begoña permitió desbloquear el rescate. Vamos a empezar por Armengol. La UCO investiga a Armengol por adjudicar 10,4 millones a una empresa que pagó mordidas a Ábalos y Santos Cerdán. Y es que el caso de Armengol se parece bastante al de Ángel Víctor Torres. Sus nombres aparecen en el caso Koldo, perdieron el aforamiento, fueron reaforados por Pedro Sánchez. ¿Y por qué Sánchez, si no sabe nada, los vuelve a aforar? Él es un político limpio, dice. La UCO investiga a una empresa valenciana que pagaba una pensión mensual a Ábalos de 2.600 euros. ¿Por qué? Porque se hizo con el contrato más jugoso de la sanidad balear: 10,4 millones de euros para construir una residencia para mayores. ¿De quién dependían? De Armengol. Que para gol el que nos ha metido Sánchez colocando a todos estos corruptos que le bailan el agua porque si no les deja caer y acaba con ellos. Curiosamente, la constructora se declaró en quiebra, abandonó las obras y dejó a la administración balear con un proyecto a medias. ¿No será, siendo mal pensados, que es que no tenían capacidad para esta obra, pero como eran quienes eran y tenían el contacto de quien lo tenían, se metieron ahí? Y ya con el dinero, pues se largaron. No, pero eso no lo hace el PSOE. Curiosamente, si profundizamos en esta empresa, resulta que en total pudieron haberse llevado 125 millones, que empequeñecen a los 10,4 que veíamos al principio. Fue en Baleares, gobernada por los socialistas, donde la empresa encontró su particular filón, pagado, como de costumbre, por los españoles. Pero toca profundizar en eso de que pagaban a Ábalos, porque me imagino que se habrán quedado con la mosca detrás de la oreja. El empresario al que Armengol dio la residencia de Sondureta pagaba una pensión de 2.600 al mes a Ábalos, además de 1.100 para Koldo. Según la UCO, parte de ese dinero habría sido destinado a satisfacer una pensión de Ábalos a su exmujer, quedando lo restante en beneficio del propio Koldo. De Armengol vamos a Santos Cerdán, esa persona de la que Pedro Sánchez hablaba maravillas, pero que ahora de repente no le conoce. La constructora navarra, favorecida por Cerdán, casi triplicó su patrimonio en la era Ábalos. No somos pobres, lo que pasa es que no somos socialistas. Servinavar 2000 multiplicó en concreto por 2,6 su patrimonio neto entre 2018 y 2021. Va a estar interesante que esto se siga investigando, porque con un poco de suerte se lleva por delante a Chivite. El informe Cerdán levanta sospechas sobre el gobierno navarro en la era Bildu-Podemos,
Y las adjudicaciones no se limitaban a Navarra, también ocurrían en La Rioja. Sin embargo, Chivite es del Partido Socialista. ¿Por qué digo que se puede llevar por delante a Chivite? María Chivite colocó a su tío al frente de la consejería y la empresa publica claves para la trama de Cerdán. Vaya, pero esta tampoco sabía nada, es como Sánchez. Son unos pichones. Que hablando de pichones, luego hablaremos de la pichona. Vamos al informe de Europa. Además de estos 3 informes, aún quedaría un cuarto relacionado con el rescate a Europa. El informe de la UCO sobre Europa podría ser remitido al nuevo instructor. Pero ¿qué más novedades tenemos sobre Begoña Gómez? El ocultamiento de los vuelos en Falcon de Begoña Gómez y las reuniones secretas con Barrabés llevan a Sánchez al Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Aquí ya no hablamos de un ministro, tampoco de un presidente autonómico, hablamos de su mujer. ¿De esto tampoco se enteraba? Hay 2 resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno que obligan a Sánchez a informar sobre los movimientos de Begoña. Recuerden que ayer salió una bomba del Grupo de Estados contra la Corrupción sobre que Sánchez estaba ocultando los movimientos y el patrimonio de Begoña, algo que no puede hacer porque es la cónyuge de un presidente. Y ahora sale esto. Es muy interesante conocer cuáles han sido los viajes oficiales de Begoña, pero también los no oficiales. Y antes de pasar a los movimientos de la UCO, el contraataque de Marlaska y cómo los jueces se están plantando, voy a pedir perdón, porque yo decía que íbamos a escándalo diario y el de hoy tapaba el de ayer y el de hoy será tapado por el de mañana, y me equivoqué. Vamos a escándalos, en plural, diarios. Koldo enchufó a una escolta de Ábalos en Cuba. Te va a pedir el embajador directamente, con una remuneración de 15.000 euros al mes. La UCO confirma que Ábalos enchufó a la pareja al director de Enfesa como desveló The Objective. Koldo pidió al exministro que hablara con Puente para colocar a Calzado en Adif y seguir controlando la obra pública. Óscar Puente también pringado. Ya lo estaba de su época de alcalde de Valladolid. Correos censura las noticias sobre Leire Díez que envía a los empleados. Y es que, como veíamos en días anteriores, la fontanera del Partido Socialista estuvo obrando con 2.500 oficinas a su cargo y con un sueldo millonario. Aldama tiene datos sobre los negocios de Zapatero en Venezuela, República Dominicana y China. Con Zapatero empezó todo. Va a estar interesante cuando empiecen a investigar también a Bono o a Pepiño Blanco, ambos mencionados en los audios de Koldo. La nueva gerente del Partido Socialista fue catapultada por Ábalos como jefa de la Oficina Anticorrupción. Menos mal que Sánchez está tomando medidas. Fuentes, colocada por Sánchez en la dirección del PSOE, está condenada por impagos, facturas falsas y uso de efectivo sin justificar. Y aunque en otras circunstancias me detendrían cada una de estas noticias, que dan por sí solas para un vídeo propio, lamentablemente está la avalancha de suciedad que está saliendo por parte de esta mafia, que por abreviar tenemos que pasar ya a María Jesús Montero. Y atención porque es la gran señalada del día de hoy. La que fuese consejera de Sanidad mientras ocurría lo de los ERES, y evitara que se recuperara el dinero siendo consejera de Hacienda, que como pago fue ascendida a vicepresidenta de este país, está más que señalada. De ella no ha salido una noticia, han salido varias. El 3 de Marisu Montero dimite después de que el debate publicara que cobró 100.000 euros en sobres para archivar pleitos fiscales. Por él, ponía la mano en el fuego la ministra Mopongo. Curiosamente ha saltado del barco. Luego veremos cómo Marisu intenta tapar esto. Marco San Juan cobró de empresarios a los que posteriormente favorecían procedimientos fiscales. El más destacado, un empresario admitió haberle pagado más de 100.000 euros en sobres a cambio de que le anulara reclamaciones. Imagino que al igual que Sánchez, que no se entera de lo que hace su mujer, o su hermano, o sus ministros, Marisu Montero tampoco se había enterado de esto. De lo del caso Koldo sí, se enteró en 2022. No hizo nada. Lo que sí que hace son informes sin firma y sin membrete para defender al hermano de Sánchez que vaya para juicio oral. Ruiz Toledano sustituirá a Marco San Juan, el número 3 de Montero que recibió mordidas de empresarios. Lo curioso del asunto es que el empresario que pagaba las mordidas dice que luego ese dinero se repartía, que Marco San Juan no se lo quedaba todo. ¿Y quién era? ¿O eran las personas que se quedaban el dinero? Pues por lo pronto tenemos a una persona que no quiere dar explicaciones y que huye.
Así se escabullía Montero en el Congreso del caso de su número 3 insultando al Debate. Claro, porque la culpa es del mensajero, del que comunica la información, no del que comete la fechoría. Venga, vamos con una pregunta retórica. Si el Debate no hubiese sacado que este hombre estaba llevándose mordidas, ¿hubiese dimitido? No, ¿verdad? No hubiese dimitido. Pero además, es que no ha sido destituido, ha dimitido él. No ha habido un fulgurante despido por parte de Marisu Montero. Y con el dinero de los españoles intenta tapar esto. María Jesús Montero usa miles de millones de las comunidades autónomas para distraer la atención del escándalo en el PSOE. Montero intenta acaparar otros titulares en la prensa y congraciarse con las comunidades socialistas e independentistas. Pero qué mala suerte que de unos días para esta parte ya no manejan ellos el relato. ¡Qué mala pata! Vamos ahora a las pesquisas que ha hecho la UCO al contraataque de Marlaska y a la actuación de los fiscales y jueces. La Guardia Civil sospecha que las mordidas de la trama de Ábalos y Cerdán se ocultan en fajos de billetes y buscan los escondites. Aunque teniendo en cuenta que Ábalos reconoció haberse pulido más de 400.000 euros, me temo que parte de ese dinero es irrecuperable. Que por cierto, ¿recuerdan cuando Abascal pidió hacerle un test de drogas a los diputados? Que le llamaron provocador y maleducado. Pues visto lo visto, no estaría para nada mal hacerle un test de drogas no solo a los diputados, sino también a los ministros. Que igual nos llevábamos alguna sorpresa. La documentación elaborada por la UCO abunda las menciones a aportaciones al partido, cumplir con lo pactado y remuneraciones discretas. De lo que se deduce una entrega sistemática de pequeñas cantidades de dinero que probablemente estén escondidas. Estas son las 10 evidencias en manos de la UCO que tumban la versión de Sánchez de que no se enteraba de nada de Cerdán. En primer lugar, las primarias amañadas. En segundo lugar, el arranque de la trama coincide con que Pedro Sánchez se recorriese España con ellos. 3. La trama se lucró de las mordidas en la compraventa de material sanitario gracias a que Sánchez centralizó en torno a su figura, con el estado de alarma inconstitucional, la compraventa del propio material sanitario. Un monopolio. 4. La UCO apunta a que precisamente se destituyó a Ábalos por estar cobrando comisiones a espaldas del PSOE. Se puede robar a los españoles, pero no al partido. 5. Pedro Sánchez mandó intermediarios a negociar con Koldo para que no se vaya de la lengua, concretamente a Óscar López y Antonio Hernando. 6. Los negocios de los hidrocarburos que afectan a Ábalos se hicieron con Venezuela, con el permiso de Delcy Rodríguez, y al ser un negocio internacional necesitaban un permiso tácito de Sánchez. 7. Tanto Ábalos como Santos Cerdán han sido el número 2 de Sánchez. 8. Algunos de los negocios se hacían gracias a cambios de postura del gobierno de España. Por ejemplo, volviendo al tema del petróleo, el cambio de postura de la Unión Europea con respecto a Venezuela gracias a la intervención de Sánchez permitió que todos estos entraran en el negocio de los hidrocarburos venezolanos. 9. Ábalos vigiló de primera mano el rescate a Air Europa con la presencia continua de Begoña Gómez, la mujer de Sánchez, y además a ese rescate el propio Sánchez le dio el visto bueno. Y finalmente 10. Sánchez es el centro de una red que concentra una de las mayores acumulaciones de imputaciones y procesamientos de la historia de la política española. Pero Marlaska, y este tipo ha sido juez, ¿qué tendrá Sánchez de él? Ya está maniobrando contra la UCO. Interior niega a la UCO un refuerzo de agentes para agilizar la investigación del caso Koldo. Es decir, está dando tiempo a los investigados a deshacerse de las pruebas, poniéndole palos en la rueda a los guardias civiles. No decían que iban a cooperar para esclarecer los hechos. No decían que estaban profundamente decepcionados. Pues no. Son menos de un centenar de agentes los que en estos momentos se están dedicando a investigar las principales causas de corrupción que asfixian al gobierno de Sánchez. Pero aun con todo, estos pocos guardias civiles y un puñado de jueces valientes están plantándole cara al gobierno más corrupto de la historia de España y haciendo una labor impagable. Veamos ahora cómo los jueces y fiscales se plantan ante Bolaños para intentar parar el golpe de estado en ciernes que Bolaños prepara contra el Poder Judicial. Jueces y fiscales convocan 3 días de huelga tras la negativa del gobierno a retirar la ley Bolaños. Pretenden que la instrucción y la policía judicial dependan de la fiscalía, es decir, que sea controlada por el gobierno, y meter a jueces que en realidad son hombres de partido a través del cuarto turno.
sin tener en cuenta el mérito y la capacidad. Quieren hacer una justicia de partido. Pero ¿por qué Sánchez está intentando resistir a como dé lugar? Lo primero, para estar aforado cuando sea imputado. Lo segundo, para poder llevar a cabo el asalto a la justicia. Y lo tercero, la Audiencia Nacional fija mayo y junio de 2026 para celebrar el juicio por la Operación Kitchen. Una operación que afecta al Partido Popular por hechos similares a los que ahora vemos en el Partido Socialista. Una persona de izquierdas no va a votar a Vox o al Partido Popular. Una persona de derechas no va a votar al PSOE, ni mucho menos a Sumar o Podemos. Pero hay una gran parte de la población que o bien es apolítica o bien es socialdemócrata. Sánchez sabe que el voto de este tipo de personas va fluctuando entre el Partido Popular y el Partido Socialista, las dos patas del bipartidismo, y sabe que una de las razones por las cuales cambian el voto es por la corrupción. Ahora mismo el relato es que el partido corrupto malo malísimo es el Partido Socialista, cuando en realidad ese debate es falso porque existen más formaciones en este país y tanto unos como otros tienen varias tramas de corrupción. Pero si Sánchez aguanta hasta 2026, cuando los medios de comunicación estén hablando sobre el caso Kitchen, el relato no va a ser el Partido Socialista es corrupto, el relato va a ser el Partido Popular es corrupto. Por eso mismo tenemos que romper con la rueda del bipartidismo, que va girando en una continua alternancia en la cual cada vez los españoles somos cada vez más pobres. El debate PP-PSOE es falaz. Hay una formación, que es Vox, que está personada en todos los casos de corrupción del Partido Socialista. Hay una formación, que es Vox, que ha presentado 2 mociones de censura contra el PSOE y que no presenta una tercera precisamente por haber apelado al voto útil y haber planteado el debate falaz del que os hablaba antes, PP o PSOE. Hay más formaciones. ¿Cuál sería el panorama si llegamos a 2026? ¿Ya se habrá producido la reforma de la ley electoral? ¿Estará en vigor la ley Bolaños, de tal manera que la policía judicial, incluyendo la UCO, y la instrucción dependerán del gobierno? Probablemente habrá salido una ley de medios para controlar mejor todavía el relato, pero hay otros que están decididos a heredar el poder porque parece ser que España pueda aguantar más años de Sánchez. Porque te dirán que plantarle cara a este tipo es darle un balón de oxígeno. Pactar con él no, eso no es por lo que sea un balón de oxígeno, ni reunirte con él como si no fuese un mafioso. Tampoco ha de ser un balón de oxígeno gobernar con él en Bruselas en esa gran coalición. ¿Tenía Sánchez garantizados los apoyos para la moción de censura? No. El PNV acababa de aprobarle los presupuestos a Rajoy. Los apoyos se consiguen después de presentar la moción, no antes. En una semana Sánchez logró los apoyos. Y si se produjese esa alternancia, ¿qué cambiaría realmente para España? En la Unión Europea votan siempre juntitos. En política se entra por vocación, por patriotismo, por un sentimiento de querer servir a tu país, no para hacerte con el poder. Y entras también para dar esperanza a los tuyos. Si no haces nada, si no planteas la batalla, se desmoralizan. Y si los que creemos en la separación de poderes, en la igualdad ante la ley, en el Estado de Derecho, nos desmoralizamos, gana el tirano. Y entonces ya no habrá nada que hacer. Entonces habremos perdido nuestro país. Se gane o se pierda, hay que presentar la batalla, porque hay que estar posicionados en el lado correcto de la historia. El lado correcto de la historia es estar en contra de Sánchez. No importa si la moción de censura prospera o no prospera. Vox está personado en todos los casos que afectan al PSOE como acusación popular, independientemente de si esos casos prosperan o no. Porque es lo correcto. Y hay que hacer lo correcto, independientemente de si vas a obtener o no resultados. Máxime cuando es algo tan importante como la ejecutiva de un país que se halla ahora mismo bajo asedio. Porque sí, Sánchez es malo, pero los sumaritas, podemitas e independentistas que le han ayudado a llegar hasta ahí son iguales que él. Y otra cosa, quienes no hacen nada para pararlo, tampoco son mucho mejores. Lince TV, Política y Noticias.